Buenas, vamos a hablar durante esta presentación de cómo transformar un ciclo de formación profesional ordinario a un ciclo de formación profesional dual. Lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué deberíamos de transformar este ciclo ordinario en un ciclo dual. Pues principalmente las ventajas que podéis ver en pantalla. Primero, porque hemos demostrado durante estos años de implantación de los ciclos duales que la inserción laboral de los alumnos que estudian este tipo de modalidad de formación profesional es mayor que los alumnos que estudian una formación profesional ordinaria. También eso se traduce en un aumento de matrícula en los centros educativos. Además, los alumnos se disponen de un acceso a unas determinadas tecnologías avanzadas que generalmente en los centros educativos pues, es difícil de tener. Los alumnos suelen estar más motivados durante su etapa educativa y además adquieren una serie de hábitos de trabajo que de otra manera no es posible adquirir. Por último, también me gustaría destacar que los alumnos experimentan cómo va a ser su futuro trabajo y pueden hacerse una idea mejor de en cuáles van a consistir sus tareas y así decidir si efectivamente quieren dedicarse en su futuro laboral a esta tarea o no. En principio, hemos establecido una serie de etapas por las que hay que pasar para convertir un ciclo ordinario en un ciclo dual. La primera etapa lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y que la propuesta sea aceptada por parte del departamento que va a desarrollar el proyecto. En un segundo momento tenemos que hacer una búsqueda intensiva de empresas en el sector. En una tercera etapa ya haremos una selección de las posibles empresas que pueden participar en este proyecto. En cuarto lugar, haremos una selección del tipo de dual, qué tipo de formación vamos a implantar. En una quinta etapa prepararemos todo lo que es la programación centro-empresa. En la siguiente etapa veremos todo lo que es la preparación de la documentación cara a la administración para solicitar el paso al ciclo dual. En una séptima etapa ya entraremos en la parte de implantación del ciclo y por último una última etapa en la que haremos siempre un seguimiento y un intento de mejora continua. Bueno, en la primera etapa tenemos que tener claro que la implantación de un ciclo dual requiere, sobre todo en los primeros años de etapa, una elaboración de una serie de contenidos y una serie de trabajo bastante importante, una serie de trabajo extraordinario, con lo cual es muy importante que todo el departamento esté de acuerdo en la implantación del ciclo, el paso del ciclo ordinario al ciclo dual. Además, también es muy importante que el equipo directivo también apoye el proyecto, motive el proyecto y guíe un poco el proyecto y ponga en valor pues, bueno, el esfuerzo que hace todos los agentes que participan en el proyecto. Además, yo aconsejo en esta etapa contactar con el prospector dual de la zona. El prospector dual es una figura que ha creado la Dirección General de Formación Profesional que consiste en una persona que hay por todas las áreas de Extremadura que nos va a ayudar muchísimo en nuestro paso del ciclo ordinario al ciclo dual. Nos va a servir de guía, nos va a servir de apoyo, nos va a servir de información. En la etapa 2 haremos una búsqueda de empresas del sector. Es una etapa bastante importante y solemos encontrar una serie de problemas. Sobre todo aquí en Extremadura el tejido industrial suele ser insuficiente, la mayor parte de las empresas están formadas por pymes, con lo cual tienen una menor disponibilidad a ofertar recursos para el proyecto y existe un desconocimiento bastante importante en muchas ocasiones de lo que es la formación profesional dual. Una vez tenemos seleccionado un listado de empresas, ahí ya haremos una selección concreta de qué empresas pueden participar y cuáles empresas es mejor que no participen. Lo que tenemos que tener claro cara a las empresas es que las empresas que participen tienen que tener un compromiso con el proyecto a largo plazo, por lo menos a medio plazo. Tenemos que asegurarnos que los alumnos que comienzan la formación en modalidad dual deben terminar
todo el ciclo en modalidad dual. Además, tenemos que tener en cuenta que los alumnos que participan en esta formación son alumnos, siguen siendo alumnos, es decir, se les tiene que formar en la empresa, no son trabajadores de la empresa. ¿De acuerdo? También hay que poner en valor que la empresa representa una parte fundamental en el desarrollo bueno, pues, cognitivo del alumno cara a su futura inserción laboral. ¿Vale? En la cuarta etapa, una vez tenemos ya seleccionadas la empresa, tenemos que decidir qué tipo de formación dual vamos a implantar. Yo he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, si necesitamos implantar una formación profesional mixta o pura, si las estancias en las empresas van a ser semanales o van a ser diarias, si vamos a montar una FP dual o implementar una FP dual con una sola empresa o con varias empresas, si las estancias van a ser fijas o van a ser estancias rotatorias. Por ejemplo, en función del tipo de formación profesional dual a implantar, pues tendremos que modificar toda la programación y toda la parametrización del ciclo. Si tenemos un ciclo dual mixto, tenemos que tener en cuenta que los alumnos que están dentro del grupo clase, no todos los alumnos van a participar en la formación profesional dual, por eso se le llama mixto. Dentro del mismo aula tendremos alumnos no duales y duales. En este caso tenemos que tener prevista programación preparada para cuando los alumnos duales vayan a la empresa y tengamos aparte de los alumnos en el aula. Luego también podemos tener estancias semanales, es decir, los alumnos se van semanas completas a la empresa, o estancias diarias, por ejemplo, lunes y miércoles en empresa, martes, jueves y viernes en centro. Bueno, en el caso del tema de las estancias, tenemos que tener previsto el modo de desplazamiento de los alumnos. Aquí tenemos ayuda porque el Fondo Social Europeo subvenciona cualquier tipo de desplazamiento de dual. También tenemos que decidir si en el proyecto va a participar una única empresa o varias empresas. Lógicamente, en el momento en que participan varias empresas la complejidad del proyecto aumenta. También es importante decidir si van a son estancias fijas o estancias rotatorias, es decir, si el alumnado siempre va a estar en la misma empresa o el alumnado va a estar en empresas diferentes. Por ejemplo, si tenemos queremos dualizar un ciclo de administración y tenemos varias empresas con las que queremos dualizar, pues habrá empresas, imaginemos que asesorías, por ejemplo, unas que están más especializadas en contabilidad, otras más en jurídica, otras más asesoría de otro tipo. Quizás en este tipo de proyecto es conveniente que sean estancias rotatorias, de manera que el alumno pueda ver cada una de las áreas interesantes del currículum en cada una de las empresas. Esto también aumenta la complejidad en la programación de lo que serían las estancias. Una vez tenemos un poco decidido cómo se va a implementar el dual, pasamos ya a la parte de realizar la programación. En la realización de la programación tenemos que, por supuesto, contar con la empresa. Es necesario que sepamos muy bien cuáles son los recursos disponibles de la empresa, qué procedimientos utiliza la empresa, qué tipología o con qué áreas trabaja la empresa, para que nosotros podamos diseñar prácticas junto con la empresa que desarrollarán los alumnos una vez estén en las sedes de las empresas participantes. Una vez tenemos diseñado toda la parte del currículum, vamos a establecer, bueno, pues a preparar toda la parte de la documentación necesaria para la administración, para la solicitud del nuevo ciclo, ¿vale? De la implementación del ciclo dual. Existe un Real Decreto, que es el 1529 del 2012, en el que se establece las bases para la formación profesional dual, pero nosotros aquí en Extremadura nos tenemos que centrar, tenemos que seguir el Decreto 100 del 2014, del 3 de junio, que regula los proyectos de formación profesional dual.
En este decreto existen dos puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta, que son en la parte de requisitos. Los requisitos necesarios para la implementación de un ciclo de formación profesional dual son principalmente dos. Primero, que las estancias en empresas tienen que ser al menos el 33% del tiempo en la empresa para ser considerado dual, es decir, necesitaríamos que el alumno pasara 260 horas en empresa sin FCTs, sin contar las FCTs, o ya contando las FCTs, 660 horas. Y además existe otro requisito muy importante, y es que para implementar, para montar, para demandar un ciclo de formación profesional dual podemos montarlo, podemos demandarlo al menos con 5 alumnos. Ese sería el mínimo establecido, el requisito mínimo en cuanto a número de alumnos para la implementación del ciclo. Nosotros aconsejamos que sean al menos 6 para poder conseguir 3 alumnos en primero y 3 alumnos en segundo, porque si montamos un ciclo de formación profesional dual con 5, deberíamos de ir alternando 3 alumnos en primero y al año siguiente 2 alumnos en primero, para que en total siempre sea 5 entre primero y segundo. En cuanto a la documentación requerida para la solicitud a la Administración del paso al ciclo de formación profesional dual, es en principio, a grandes rasgos, la siguiente. Primero necesitamos un certificado expedido por el secretario del centro educativo del acuerdo del Consejo Escolar proponiéndola o autorizando la impartición de esta enseñanza. Además, necesitamos realizar un documento con una memoria descriptiva y justificativa, en el que debemos de tener una introducción, una descripción del entorno productivo, una justificación de la modalidad solicitada, del por qué demandamos la modalidad y demás información para la valoración. Vuelvo a insistir, para la valoración de la solicitud. Vuelvo a insistir que es muy importante que contéis con el prospector dual de vuestra zona, porque os va a ayudar muchísimo en cuanto a la documentación a preparar y os va a guiar muchísimo en cuanto a las posibilidades que podéis tener. Además, necesitaremos una memoria económica. En este caso, como estamos hablando del paso de un ciclo formativo no dual al paso a un ciclo formativo dual, es simplemente un cambio de modalidad. En este caso, la memoria económica suele ser de 0 euros o un importe económico bastante modesto. Y una vez tenemos toda esta documentación, sí que debemos extendernos un poco más en el anexo 3A y 3B del citado decreto. En estos anexos es donde tenemos que describir de manera exhaustiva cuál va a ser la programación del alumnado en la empresa, la metodología, los objetivos, las propuestas, etcétera, etcétera. Una vez tenemos la documentación, tenemos que tener en cuenta cuáles son los plazos de presentación. Para ello nos fijaremos en la orden del 24 de septiembre de 2013 por la que se establece el procedimiento, plazos y requisitos para la implementación, modificación y supresión de enseñanza de formación profesional del sistema educativo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en esta orden nos dice que aproximadamente hasta el 15 de diciembre tenemos plazo para presentar toda esta documentación y para presentar la solicitud. Una vez presentamos la solicitud y la solicitud es aceptada, ya pasaríamos a la parte de implementación. En la implementación empezaríamos con el primer curso, y empezaríamos a implementar, a implementar y a desarrollar todo el programa que tenemos establecido hasta el siguiente curso. Y por último, en la última etapa, siempre tenemos que hacer una etapa de mejora continua. El ciclo dual tiene que ser un ciclo dinámico, abierto, y en el que siempre vamos a estar proponiendo mejoras y para adaptarnos a los cambios que pueda haber en las empresas, cambios tecnológicos, cambios en distintos programas que creemos que pueden mejorarse, que pueden funcionar mejor, que podemos adaptarnos mejor al currículum, mejor a las tecnologías, a los procedimientos que las empresas utilizan, etcétera, etcétera.
Es imprescindible que tengamos para ello reuniones, al menos como mínimo una reunión quincenal con los responsables, el responsable o los responsables de la empresa, bueno, pues para discernir un poco cuáles son las propuestas de mejora o aquellos puntos que no están funcionando bien, cuáles son las posibles soluciones, etcétera, etcétera. Y bueno, por último quería destacar que la formación profesional dual representa una continuidad y un futuro muy importante para hacer de la formación profesional pues una formación profesional fuerte, actualizada, moderna y con una continuidad importante.